Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sería una gran bendición que todos los que estamos acá elijamos a Dios antes que cualquier otra cosa, no solamente en cosas que nosotros pudiéramos considerar pecaminosas, sino en todos los sentidos de la vida. Cuando usted se decide por Dios en lugar de cualquier otra cosa, no hay manera de que no pueda haber bendición para cada uno de nosotros. Acompáñeme a Hechos número 6, Hechos capítulo 6, estamos en el versículo 8, hablando acerca de un personaje cuyo nombre es Esteban, y más o menos el escenario que se está llevando a cabo aquí es que la iglesia había crecido en números, y le podemos llamar de esta forma. La cantidad de creyentes que seguían a los apóstoles eran más. Entonces algunas responsabilidades que en aquel momento se le habían adjudicado a los apóstoles se habían descuidado un poquito, y aquí es donde nos damos cuenta que la iglesia es de todos, la iglesia somos todos. De hecho, hace un tiempo que estudiábamos las doctrinas o aprendíamos acerca de las doctrinas bíblicas, hablábamos acerca de que la iglesia no es un edificio, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia la componemos todos aquellos que creemos que Cristo es nuestro Señor y le seguimos. Por eso, en ese sentido, deberíamos ocuparnos con amor de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Lamentablemente, y esto es parte de lo que en algún momento se nos quiso enseñar o se nos quiso vender a través de las predicaciones o a través de algunos líderes religiosos, de crear mi propio reino. Y entonces parecía que las iglesias tenían nombre. Esta es la iglesia de fulano de tal, esta es la iglesia del pastor fulano, esta es la iglesia del pastor mengano, y parecía que las iglesias eran pequeñas o grandes empresas que pertenecían a un nombre, cuando Cristo, a lo que Él vino, ni siquiera fue a posicionar el nombre de Jesucristo. Él vino a proclamar el reino de Dios y establecer que lo que aquí debíamos provocar era generar elementos que sirvieran para ese reino de Dios. Al hablar del reino de Dios, yo quisiera que lo viéramos de otra forma. Nuestro sistema político no es a través de monarquías, no es a través de reyes o de este tipo de cosas. Pero si nosotros lo vemos así, el reino de Dios tendría que ser como el gobierno de Dios, el estado de Dios. Es decir, que cuando yo me hago llamar, o un salmista se hace llamar un ministro del evangelio, quiere decir que es alguien a quien Dios le ha concedido autoridad para servirle a su pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos viendo el reino de Dios como una nación, nos deberíamos ir ocupando del hecho de que el reino de Dios sea engrandecido, sea glorificado y cada día sea mejor. Hay muchas personas que no les gusta ponerse a pensar en el país propio, por ejemplo. Les importa que su casa esté limpia, pero no les importa lo que pase después de esa puerta. Y cuando nos damos cuenta, todo es como un efecto en cadena. Vean, nosotros andamos destruyendo todo lo demás, y de nada o poco sirve que yo tenga mi casa limpia, pero todo mi derredor está sucio, todo mi derredor está hecho pedazos. Necesitamos ponernos a trabajar con mentalidad de reino. ¿Puede decir, repetir eso conmigo? Mentalidad de reino. ¿Puede decir mentalidad de reino? Tener una mentalidad de reino es ponerme a pensar en ese sentido, de saber que algo que yo haga en contra del evangelio perjudica el reino de los cielos. Pone una mancha, una señal al reino de los cielos. Cuando yo hablo para criticar a una persona que sirve a Dios, yo estoy atentando contra el reino de los cielos. Cuando yo trato de, no digo que no opinemos, no digo que no señalemos, no, digo que nos vendría más que hablemos menos y que prediquemos con el ejemplo. Eso sería lo que más arrastraría hoy por hoy. En el caso las ocupaciones de los apóstoles eran tantas que una función muy puntual le había dolido al pueblo. Y es que, como parte de la función, era que los apóstoles tenían que velar por la alimentación de los huérfanos y de las viudas. Pero ellos decían que a las viudas de ellos se les había restado prioridad.
Y entonces querían hacer ahí un pequeño pleitecito porque decían, no, hombre, miren, solo aquellas les dan, no miren que solo aquellas les ayudan, que miren que lo mejor se los dan a las viudas que vienen de su mismo linaje o que son de su misma raza, y a las nuestras las dejan abandonadas. Entonces vinieron ellos y dijeron, miren, a nosotros nos ha sido encomendada la labor de predicar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos gente que nos ayude a hacer esa labor. Entonces, en ese escenario es en el cual empiezan a nombrarse los primeros diáconos de la iglesia. Y ese es el escenario en el cual hoy por hoy nos encontramos. Si usted tiene Hechos 6 en su Biblia, quiero invitarle a que podamos ponernos en pie y que podamos orar y pedirle a Dios que nos guíe en este aprendizaje de su palabra. Acompáñeme a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque esta noche estamos en tu casa. Gracias porque podemos venir a buscarte con libertad, porque podemos aprender de ti. Gracias, bendito Cristo, por permitirnos ser hijos tuyos, por habernos escogido, por haber puesto tus ojos en nosotros, por permitirnos adorarte, cantarte y poder decir que somos hijos tuyos. Bendito Dios, glorifícate en nuestras vidas, que lo que aprendamos de tu palabra lo podamos llevar a la práctica hoy y que de esta forma podamos crecer en espíritu como a ti te agrada. En tu poderoso nombre lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento y quiero que leamos el versículo 5. Si usted anda buscando nombre para su hijo, aquí tiene algunos. Vea lo que dice el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Procorito estaría bueno, ¿verdad? A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces nos damos cuenta que todos estos personajes de entrada iban a pasar a ser filas de la organización de la iglesia. Ellos iban a empezar a encargarse de estas obras de ayuda social, si pudiéramos llamarlas, o traerlas al presente para que los apóstoles se desligaran de ellos y no fueran ellos señalados por ese tipo de cosas. Pero dice el versículo 8, donde ya el escenario se empieza a complicar, y esto es para todo aquel que piensa que servir a Cristo tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo, tienen que no haber dificultades, y que andan poniendo cantidad de pretextos para no servirle a Dios. No, es que mire, yo quiero servir a Dios, el problema es que mucho problema, el problema es que muy complicado, no, el problema es que esto, el problema es que aquello, y anda buscando qué cosas no le gustan, que al final son puras excusas del diablo para dejar de hacer la labor de Dios. Esta gente llena del Espíritu de Dios no le importaron las adversidades que llegaron minutitos después del nombramiento de ser diáconos, y dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, que si usted se puede imaginar, esta gente trataba de agarrar en curva a Esteban en algo, pero todo lo que ellos querían poner como un pero, como un pelo en la sopa, era desvirtuado por la sabiduría de Esteban. Y Esteban se los demostraba con esa sabiduría, con esa llenura del Espíritu Santo que en ese momento tenía. Pero entonces, al ver que no podían por las vías de la verdad, y dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué sería esto en buen salvadoreño? Le inventaron un chambre. Vaya. Así que si a usted le han inventado un chambre, no se enoje, ¿verdad? Si le han inventado un chambre y le está sirviendo a Dios, ¿qué importa? Si se lo inventaron a Esteban, no se lo van a inventar a usted. Si hablaban mal de Cristo, no van a hablar mal de usted. Pero en el caso dice que ellos empezaron a sobornar, empezaron a darle dinero a la gente para que dijeran cosas que no eran ciertas. Y dice en el 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Soliviantar es
provocar al pueblo, como provocar una ira colectiva para que digan algo y que se hagan ver como fuertes. Y dice el 13, y pusieron el ¿qué? Testigos falsos. Yo quiero recordarle que el padre de la mentira se llama Satanás. Y toda aquella persona que trabaja con las artimañas de la mentira no puede prosperar. Y vea lo que dice más adelante. En el versículo 15 dice así: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, que era como a donde lo habían llevado a juzgar, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios estaba con él. El respaldo de Dios, el haber hecho lo que Dios le mandó hacer, era una garantía de bendición para Esteban en este momento, que sin duda alguna estaba en serios aprietos, pero el respaldo de Dios estaba presente, porque ninguno de nosotros podemos provocar que esto que estaba pasando en ese momento. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo, él estaba tan confiado en Dios, que la gente que le acusaba, cuando lo volvió a ver, y este es el que acusan, le vio un rostro de ángel. Ahora, eso no sucede. Ve al que tiene cerca. Y eso que, no, miren, yo soy inocente, yo soy aquí, yo soy allá. En muchas ocasiones estamos diciendo la verdad, en muchas ocasiones estamos haciendo lo correcto y quisiéramos que la gente pudiera ver lo que está dentro de nuestra cabeza para que nos crean, pero no sucede. En el caso de Esteban, él vio la manifestación del poder de Dios de una manera inmediata, porque esto fue lo especial que sucedió. Sin embargo, le dan la palabra y el capítulo 7 dice lo siguiente: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él, Esteban, dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En este momento, Esteban, como un conocedor de la ley, empieza a relatar toda la historia que tiene que ver con Abraham. Empieza a contar todas las cosas que sucedieron. Les empieza a decir: miren, se recuerda que le dijo que dejara a su padre, que dejara a su parentela, que dejara esas costumbres y que le siguiera a él, pero no hizo caso de esas cosas, sino que llevó a su padre, llevó sus costumbres, vagó en el desierto, hizo todas estas cosas mal, y empieza a relatarle toda esa parte de la historia. Llega a Moisés, les empieza a mostrar cómo Moisés también hizo las cosas como él trató, pero luego que se quiso ayudar con Aarón, empezaron a suceder cosas que no eran conforme al corazón de Dios. Empieza a relatarles todo eso. Quiero recordarles que para ese pueblo, la historia del padre Abraham, la historia de Moisés y todos esos patriarcas era algo sacro, era algo santo, era algo que no se podía tocar, que no se podía dudar, que no se podía señalar, porque para ellos no había otra cosa más o superior a eso. Y entonces acá viene una vez más Esteban, como había sido enseñado de parte de Pedro, y le dice: miren, ustedes tienen la culpa de lo que ahora está pasando. Ustedes tienen la culpa. Ustedes son los culpables de haber matado a Jesús. Y ellos se enojaron en ese momento. Vaya conmigo hasta el versículo 51. Todo lo que empezó con una preguntita chiquita que el juez le preguntó: ¿es esto así? Esteban se echó una predicación que aquí se resume, que lo resume Lucas en 50 versículos aproximadamente, y dice el 51, como parte todavía del mensaje que les estaba diciendo Esteban en ese momento, que él estaba tratando de defenderse ante ese concilio: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto era una ofensa fuerte. Le estaba diciendo cabeza de piedra, le estaba diciendo y que no piensan, le estaba diciendo una frase confrontativa para el momento.
Cuando Él le dice duros de cerviz, es porque no tenían la capacidad de humillar su corazón delante de la voz de Dios que había estado a través de los profetas, a través de todo ese tiempo anterior, y ellos habían querido rehuir a lo que el Espíritu Santo les decía que hiciese por, según ellos, mantenerse apegados a la Escritura, pero nosotros muy bien sabemos que eran meramente legalismos, que ellos querían resumir su relación con Dios en legalismos y nada de corazón. No querían ponerle intención a las cosas que hacían, sino que se habían apegado a hacer las cosas por legalismo y no por seguridad de sus corazones, por amor a Dios. Y aquí viene también una enseñanza de amor de parte de Dios para nosotros, donde Él nos demuestra que el legalismo no es lo que Dios ama que usted y yo hagamos, sino que lo que a Dios le interesa que nosotros hagamos son las cosas que se hacen de corazón. Usted puede recordar cantidad de versículos donde Dios nos habla de que Él es amor, donde Dios nos habla que Él se agrada en que nuestro espíritu se conecte con el de Él, y todo este tipo de cosas tiene que ver con la intención con la cual usted y yo hacemos las cosas. Para este momento, Esteban estaba tratando de decirles eso. Ustedes han cometido un error. Piensan que agradan a Dios porque medio cumplen la ley, pero se han olvidado de hacer las cosas con amor para ese Dios todopoderoso. Yo creo que una de las mayores ofensas que podemos hacerle a Dios es cuando nos sentamos en una silla como esta por obligación y no por convicción. Yo creo que una de las peores ofensas que podemos hacerle a Dios es cuando nos ponemos un uniforme para servir porque hoy me toca y no porque yo amo servirle a un Dios todopoderoso. Creo que una de las peores ofensas que podemos hacerle a Dios es cuando nos pesa sacrificar un poquito de tiempo, nos pesa sacrificar o invertir en nuestros ministerios y queremos que todo esté en nuestras bocas en lugar de ponerle corazón a las cosas de Dios. Esas cosas son de las que yo considero ofensivas en temas superficiales. En temas más profundos hay muchísimas cosas más, pero en este sentido yo estoy totalmente convencido que cuando usted hace las cosas por amor a Dios y con amor a Dios, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Cuando usted hace algo de corazón para Dios, Dios no se queda con nada. Dios pesa corazones. Dios sabe cuando usted se esfuerza. Dios sabe cuando usted se sacrifica. Dios sabe cuando usted deja de hacer algo que le gusta por hacer algo que a Él le va a gustar. Todo eso tiene y trae recompensa de Dios para cada uno de nosotros. Y vea más adelante en el 52, siguiendo Esteban con su defensa. Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Una vez más, al igual que Pedro, les señala y les acusa abiertamente de que ellos habían matado a Jesús. Y dice 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, vea lo que pasó: se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Les estaba diciendo, si fuera un salvadoreño, sus cuatro cosas, le estaba diciendo sus cuatro cosas en la mera cara. El salvadoreño siempre le pone números a todos, vea. Y habían como 100,000 personas, vea, chambroso, vea. Mira, y así, en ese sentido, ahí le estaba diciendo las cosas, las verdades, las cosas que les dolían a ellos, porque alguien tenía que decirles la verdad. Queridos hermanos y amigos, a la luz de lo que predicamos en esta iglesia, yo quisiera saber, más bien compartirle en el nombre de Jesús, que no vamos a callar una verdad que Dios ponga en nuestro corazón compartir. No vamos a callar una verdad bíblica solo para que alguien no se sienta aludido. Eso no va a suceder. Por lo tanto, tenga la madurez de que en el momento que usted escuche algo
de la palabra de Dios que tiene que ver con su problema, no sea tan cobarde de decir, fue y le dijeron, fue y me están tirando a mí. No se trata de esto. Se trata de mostrarle lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esta verdad bíblica es lo que él en ese momento les estaba diciendo. Esteban sabía que se estaba echando encima a casi el 100% de la gente que estaba ahí, pero vea si le importó. Vea lo que dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos ¿a dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Una de las mayores motivaciones para predicar la verdad es saber que un día vamos a dar cuentas. Es saber que un día vamos a dar cuentas. Una de las mayores motivaciones para mantenernos apegados a la palabra de Dios es saber que un día vamos a rendir cuentas a Dios. Hay personas que ocupan la Biblia para hacer negocio. Y hay cantidad de cosas inmorales que nosotros hemos visto. Vamos a de una loca mexicana que hay por ahí, dice, vamos a erigir ¿qué? Columnas financieras. Y primero dice, bueno, vengan acá los que van a sembrar $1,000. Mire, yo traigo 500. No es tu turno, solo los de 1,000. No, solo los de 1,000. Y lo empieza a pasar al frente. Hoy van los de 500. Llama Cato, vengan los de 500. Y los empieza aquí, y los empieza acá. Y después los de 300. Y después los de 200. Y llega un fulano, y no sé, quizás que se quitó un reloj o algo y se lo pone en la mano. Y que venía con los de 200. No, le dice, eso no vale 200, le dijo. Eso no es íntegro, le dice lo que está diciendo. No, hombre, está loca. Entonces todas estas cosas, porque se las comparto, porque en muchas ocasiones se tergiversa la verdad del evangelio para obtener un beneficio terrenal. Cuando una persona busca obtener un beneficio terrenal por hacer la obra de Dios, ni siquiera sabe en lo que está metido. Porque la mayor bendición de alguien que sirve a Dios no es en esta tierra, es en la estadía venidera. La mayor recompensa nuestra por haber servido a Dios no va a estar aquí en la tierra. Ay, vea, para tristeza de muchos que predican la prosperidad. Ay, qué feo. Yo pensé que Cristo llama pisto. Yo pensé que me hacía cristiano y mis problemas se resolvían. Yo pensé que si le servía a Dios nunca nada. No, todas esas cosas son de las que en algún momento nosotros fuimos mal enseñados. Pero cuando yo entiendo lo que está escrito en la palabra de Dios, comprendo a la perfección que mi mayor bendición será cuando estemos para siempre con Él. Pero si usted no tiene eso como algo de lo cual usted sentirse bendecido, orgulloso, necesita meterse más con Dios para que las cosas que pasen aquí sean secundarias y nos ocupemos de recordar que un día vamos a rendir cuentas a Dios y que debemos acumular tesoros allá en el cielo. Porque qué triste va a ser haber sido acabado aquí en la tierra y acabado allá en el cielo. Qué triste va a ser haber tenido aquí y no tener nada allá. Entonces todas estas cosas se las comparto porque Esteban, en un momento de aprietos verdaderos, dice aquí que él tenía los ojos puestos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio que Cristo estaba a la diestra del Padre. Y en el versículo 56 dice así: y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hoy por hoy todavía hay muchos cristianos que se tapan los oídos. Y cuando predicamos una verdad bíblica que confronta o les confronta con su pecado, dicen, no, eso no lo quiero oír. No, eso no es conmigo. Ahí se equivocó el predicador. No, el pastor anda perdido. Eso no es así. Es que eso no es así. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque cuando yo tapo mis oídos a la palabra de Dios, estoy llamando juicio a mi vida. Es bien duro que cuando uno habla de bendiciones a la luz de la Escritura, mucha gente dice amén. Pero cuando uno habla de los pecados que Dios condena en su palabra, entonces ahí dicen no amén. No creo que sea así. No creo así. Cuando dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, esas exageraciones.
No, hombre, nadie se va a ir al cielo si todos somos mentirosos. Vaya. Entonces, es que hay algo bien complicado. Y es que el creyente actual piensa que Dios quiere tener el reino de los cielos topado. Pero si Dios quisiera tener el reino de los cielos topado, hubiera hecho una puerta ancha, ¿sí? Pero ¿cómo hizo la puerta? Estrecha. ¿Se recuerda usted que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Ay, y entonces ¿cómo es? No, si todos caben y todos caben. No, hay que buscar la manera de acercarme a esa santidad que Dios me dejó. Por ejemplo, allá en el libro de los Salmos, ¿qué dice? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El que tenga manos limpias, el que tenga un corazón puro, el que no tenga vanidades. Y empieza a dar un listado de las características de las personas que van a poder adorar a Dios. Pero como el creyente contemporáneo se tapa los oídos, esta gente estaba recibiendo como de parte de Dios la mejor oportunidad de sus vidas. Dios había enviado a un hombre que se llamaba Esteban a decirle la verdad en su cara y decirles: esto es lo que ustedes han hecho mal históricamente. Si se arrepienten hoy, van a poder participar de la gloria venidera. Pero no le quisieron oír. No le quisieron oír. Yo creo de todo corazón que Dios tiene una mejor vida para nosotros. Amén. ¿Se le puede decir al que tiene cerca? Dígale: Dios tiene una mejor vida para ti. ¿Se le puede decir? Ahora dígale: deseo que pases a mejor vida. No, eso no, eso ya no. Pero entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que suena raro, ¿eh? Y cuando nosotros vamos a los funerales, yo predico un mensaje que se llama así, y se llama Mejor Vida. Porque ahora, por el hecho de ser un tantito polite, ¿verdad?, de ser un poquito así acomedido, la gente no dice: mire, se murió, sino que dice: pasó a mejor vida. Pero el pasó a mejor vida lo dicen con lágrimas en los ojos. Ey, si tu familiar pasó a mejor vida, ¿por qué vas a estar triste? Si realmente crees que pasó a mejor vida, ¿por qué vas a estar llorando si él está celebrando? Y a través de eso buscamos motivar a la gente que acaba de perder un familiar, y sabemos que es un momento feliz, es un momento de dificultad, y que sabemos que esas cosas contristan nuestras vidas. Todas esas cosas son normales, somos seres humanos. Pero si tuviéramos la plena seguridad de que si hemos creído en Cristo, al momento de morir pasamos a mejor vida, no habría tristeza. Porque allá en el cielo ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza, ya no hay más dolor. Entonces todas estas cosas son las que Esteban sí había comprendido. Y vean lo que dice más adelante en el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este Esteban nos muestra que hasta el último segundo de su vida, la gloria y la honra le perteneció a Cristo. No se encontró en el hecho de decir: me has desamparado, me has dejado solo. No, llegó hasta las últimas consecuencias por la causa de Cristo. En el versículo 60 dice así: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre verdaderamente justo, un hombre que nos demostró con su testimonio que sí es algo honroso morir por la causa del Evangelio. Pero muchos de nosotros estamos más interesados en vivir nosotros que en hacer la voluntad de Dios. Y pensamos que hay cosas que nosotros tenemos que esforzarnos por causa del Evangelio, y pensamos que eso no es vida, que yo tengo que vivir también, que yo tengo que hacer mis cosas, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que tener tiempo para mí, que yo tengo que esto, y yo. Este personaje no anduvo pensando en eso. Y este personaje, cuyo nombre es Esteban, es a quien conocemos en la historia como el primer mártir de la iglesia. Y lo bonito de esto es que hasta las personas que
que no creen en Dios, hasta las personas que solamente son historiadores, han encontrado el nombre de Esteban y ha caído justamente en esa categoría, en el primer mártir de la línea del Evangelio. Persona que después de Cristo ofrenda su vida por la causa de la predicación de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde a mí me deja una enseñanza bien importante. Si yo me considero un siervo de Cristo, si usted se considera un servidor de Cristo, necesita darse cuenta que las delicadezas no deben ser parte de su vida. Muchas personas, yo he afirmado y he dicho, este se equivocó de vocación. Es muy delicado, muy delicada para meterse a servir a Dios. Cuando usted quiere servir a Dios, no puede andar con delicadezas. Cuando usted le sirve a Dios, tiene que saber que va a haber más dardos del enemigo que le quieren caer a usted. Y usted tiene que saber que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Quien te llamó, te respalda. Y esta parte es de la que nosotros deberíamos trabajar. Con el pasar de los días se ha venido suavizando y cada vez parece ser menos la gente comprometida verdaderamente con el Evangelio. Necesitamos levantar una buena generación en la cual se sienta comprometido con el Evangelio. No con una marca, no con una iglesia, no con un templo, sino con el reino de Dios, que es algo más grande. Ellos no andaban peleando una bandera, ellos no andaban peleando un territorio. Un día fuimos a ganar almas a un lugar de por aquí cerca y salió el pastor de ese lugar y nos dijo: ¿qué andan haciendo aquí? Predicando. Aquí no pueden entrar, me dijo. Este es nuestro territorio. Vaya, y este complejo es... Nada, uno trae las palabras y dice: y este loco, y este cuando compraste la colonia. Salud, ahí lo quitamos de en medio y seguimos haciendo lo que Dios nos había mandado. Porque andan peleando sus reinitos, andan peleando sus cositas, y que esto y que lo otro, y como que esto fuera a ir a robar clientes, como que esto fuera ir a robar gente. Ese es el problema. Esta gente no andaba pensando en eso. Esta gente andaba pensando en poner en alto el nombre de Jesús. Esta gente andaba buscando que las personas quisieran reconocer el error que habían cometido, que volvieran su mirada a Cristo, que rindieran su vida a Él y que se ganaran la vida eterna. Eso era el interés. Ese era el interés para este momento. Ahora, eso no termina ahí. Eso solo fue el inicio, el que los demás apóstoles. Ahora imagínese usted qué habrán pensado los otros 6 diáconos. ¡Ey! Nos mataron al primero. Anda, predica vos. No, hombre, es que este Esteban se peló muy fuerte, les fue a hablar. Mira, predicarles más suave. ¿Qué habrán pensado? No, mira, no podemos bajar la intensidad del mensaje. Esto es lo que Dios nos llamó. Si vamos a morir, ¿qué habrán dicho? Algo tuvieron que comentar y reunirse. Hey, ¿qué hacemos? Ya nos mataron al primero. Después van a ir por nosotros. Después quizás le fueron a reclamar a Pedro y le dijeron: mira, Pedro, y a esto nos llamaste. ¿Por qué no apareciste, Pedro, en el momento que se llevaron preso a Esteban y lo fuiste a defender? ¿Por qué no hiciste nada? Se habrá armado su pequeño conflicto ahí. Le han debido reclamar a Pedro: miren, ustedes bien galán predicando y allá Esteban apedreado. Y así van a hacer con nosotros. Yo sé que estos eran varones justos, pero en su carnalidad no dejaron de pensar: hey, aquí sálvese quien pueda. Aquí los apóstoles no van a poner el pecho por nosotros. Aquí las pedradas las vamos a aguantar nosotros. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Ellos decían: ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos? Y siguieron haciendo la obra de Dios. Y vienen acá y se topan con una persona que era un duro. Y vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo era un estratega.
Saulo estaba viendo los pasos de ellos. Saulo no era una persona que iba a llegar solamente a exponerse. No, él estaba calculando qué eran los movimientos de esta gente para ver cómo los iba a aniquilar. La misión de Saulo era destruir la iglesia. Por eso le habían mandado a perseguirle. Y dice el 3, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, en la cárcel. Ah, sos cristiano, vení pues, arrastrado a la cárcel. Ah, ¿vos crees en Jesús también? Venga, arrastrado a la cárcel. Y andaba persiguiendo a la iglesia. Por eso nos damos cuenta acá una vez más, afirmando esa doctrina de la eclesiología, que la iglesia era cada una de las personas que seguía a Jesús. Y dice más adelante en el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una demostración más de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estaban todos en Jerusalén en ese momento, pero les llegó el chambre de, miren, viene una persona que es un militar duro, es una persona dura de corazón, es una persona de temperamento fuerte, es una persona muy capacitada, es una persona muy instruida, es un guerrero muy aguerrido. Así que váyanse de Jerusalén. Pero al momento de salir huyendo, a su forma de ver, era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para propagar el evangelio de Cristo. En el primer capítulo, la primera estudio que nosotros hicimos de Hechos, yo les recordaba que el libro de los Hechos se resume en 3 palabras. No sé si alguien la recuerda. La primera de ellas era el ascenso de Cristo al cielo. Luego era el descenso del Espíritu Santo. Y la tercera, la propagación del evangelio. Nos damos cuenta con esto, de la dispersión, que el evangelio se empieza a propagar. Aparentemente una persecución, aparentemente un problema, pero detrás de eso estaba el plan de Dios que lo tenía todo fríamente calculado. Y dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Nos damos cuenta de algo: Dios no hace acepción de personas. Y en ese momento nos damos cuenta como un medio brujo, medio astrónomo, medio ahí que le gustaba andar jugando con estas cosas, enganchando gente, Dios lo llama también a servir. Y en ese momento nos damos cuenta que como era una persona escuchada, era una persona que tenía liderazgo, se vuelve en un buen elemento para gloria de Dios. El 14 dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí, valga la aclaración, es uno de los versículos que se saca del contexto para sacar una doctrina falsa, en el sentido de que necesitamos ser bautizados por agua, necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús, y luego también necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo.
Cuando nosotros vamos a lo básico y nos recordamos de frases de Cristo que decía, yo y el Padre uno somos. Cuando nos recordamos de versículos sencillos como Génesis 1:1, en el principio era Dios. Ahora, todas estas cosas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos damos cuenta que ahí se habla de la unidad, que en el capítulo 2 ya empieza a hablarse en conjunto, y entonces ahí es donde surge lo que nosotros llamamos la Trinidad, donde es un solo Dios, en esencia un solo Dios, pero en funciones diferentes. Ahora, en ese versículo 17 dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí es donde nace en algunos momentos la mala aplicación de la imposición de manos. No está mal el hecho de decir, bueno, yo voy a poner mis manos sobre alguien y voy a orar. Si Dios me lo pone en mi corazón, no hay ningún problema. Pero el hecho de que yo me voy a adjudicar poder a mí mismo y decir, no, yo tengo poder en mí, eso ya compite con Dios. Cuando yo sé que estoy siendo un instrumento de Dios, yo puedo poner las manos sobre lo que sea y Dios va a hacer la obra, pero reconozco que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo de Dios. El problema está en que las personas que se van por esta vía de la imposición de manos, del bautizo del Espíritu Santo, buscan posicionar su nombre. Buscan que su nombre, no, fulanito de tal impone manos, no, fulanito de tal tiene el bautizo del Espíritu Santo. Y eso, yo quiero recordarle que mi Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. Hay gente que se autodenomina el ungido de Jehová. Wow, vaya. Y entonces hay que besarle el anillo y toda la cosa porque el ungido de Jehová. Entonces esas cosas en algún momento son desviaciones para querer jugar con la espiritualidad de la gente y yo ganar una posición por encima de ellos. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Yo estoy buscando gloria humana y mi Dios no comparte su gloria con nadie. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Ahora, dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es que lo biznero no se le había quitado a este Simón, fíjese. Él era mago, ya nos había dicho en los versículos anteriores. Y ocupaba la magia para hacer dinero, para estafar gente. Entonces vino él y cuando vio que los apóstoles solo ponían las manos sobre ellos y el Espíritu Santo entraba, vino e hizo lo siguiente. Versículo 19. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí nos hace dar idea a cosas importantes que Dios utiliza hasta el día de hoy. El que ocupa la palabra de Dios para negocio, seguramente va a tener el infierno por ganancia. Seguramente así va a ser. Y vea lo que dice Pedro inmediatamente en el 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y le hace un llamado importante de manera inmediata: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que los mercaderes del evangelio no es algo nuevo. Amén. Ese hecho no es algo novedoso. Es triste escuchar de congregaciones donde nunca les han regalado nada. No, aquí todo es comprado. No, aquí todo es comprado. Y yo veía gente nueva el domingo. Mire, ¿cuánto va a ser? Con miedo pedía, ¿verdad? Porque todo era gratis, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser? No, nada ya. De veras. No, quizás por allá están vendiendo los tickets. No, que no terminaban de creer, ¿verdad? No terminaban de creer. ¿Por qué? El hecho de pensar que todo tiene que llevar a un negocio. De que todo tiene que llevar algo de por medio. Que si no le deja algo a la iglesia, entonces no está bien.
Hay gente que llega al punto abusivo, y lo hablo con libertad porque aquí nunca se ha hecho y nunca se hará, primero Dios, es de estarle contando a la congregación: mire, estamos en rojo, pongan más, ofrenden más, mañana se vence la luz y no tenemos todavía, y mire lo otro. Mire, si Dios te llamó, Dios te respalda. Si es la casa de Dios, y si Él no quiso mandar, pues traigan candela, pues vamos a hacer algo, pero así va a ser, porque Dios sabe que Él es el que se va a encargar de esto. Y si nosotros aquí somos peones, si nosotros aquí no somos nada, Él es todo. Pero aquí en este sentido la gente empieza a ver, Simón empieza a ver y dice: hey, con esto puedo hacer pisto. Si la gente se le acercaba a los discípulos y querían ponerle en la cabeza, las manos, que los tocara para ser llenos del Espíritu Santo, y Simón se le hicieron los ojos así de dólar, y dijo: aquí la voy a hacer, aquí me compuse, yo sabía que algo bueno había hecho, no por gusto andado con este Felipe. Y vea lo que dice más adelante en el versículo 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto nos hace dar cuenta de algo importante. La Biblia nos relata, si usted le prestó atención, que Simón se bautizó, ya parecía medio cristiano, y no se le despegaba a Felipe. Era de los cercanos a Felipe, el predicador de la zona de ahí de Samaria, y sin embargo su corazón seguía lejos de Dios. Esta noche sería bueno que usted se preguntara cuán cerca o cuán lejos está su corazón de Dios. Porque mi cercanía con Dios no depende solamente de cuántas veces frecuento la iglesia. Mi cercanía con Dios depende de cuántas veces frecuente a Dios con mi corazón. De cuántas veces le busco verdaderamente ese Dios todopoderoso. Simón estaba ahí. Simón ponía las sillas, Simón las limpiaba, pero Simón le llevaba agua a Felipe cuando aquel ya no aguantaba la garganta, tomaba, y mira, Felipe acá, y Felipe lo otro, y ahí pasaban juntos. Y ahí pasaban juntos, pero su corazón seguía lejos de Dios. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Ocupémonos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Pero hasta el día de hoy sigue siendo una invitación real el hecho de que Dios sigue en búsqueda de adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso. Bendito Cristo, damos gracias a tu nombre por estar en tu casa esta noche. Gracias, mi Jesús, por tu bondad. Gracias.